Fuertes rachas de vientos en Hubei, en China, levantó a varias personas que obviamente varios quedaron heridos. Merlina Adams muestra la imagen de este buitre llamado buitre leonado que puede tener una envergadura de 3 metros de longitud en una televisora rusa. Bueno, pues los conductores, una de ellas dice que básicamente necesitarían tener algunos 3 millones de soldados ayudándoles a la guerra en Ucrania. Y es que Rusia utiliza normalmente la televisión para ir preparando a los rusos de ciertos pasos que vienen. Esto, por eso es importante, porque pudiera ser que tal vez esperen una colaboración de China más amplia y directa en la invasión rusa. Esto podría estar por verse. Jaime Maussan publica algo muy interesante, esto en su cuenta de Twitter, en el que dice: el gobierno mexicano ha emitido a Tercer Milenio un ordenamiento el cual reconoce la figura de los objetos no identificados, o sea, los ovnis, sobre el espacio aéreo mexicano. Incluye aeronaves clandestinas bajo la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Esto podría ser un paso a hablar de los famosos WAPs o de los ovnis o objetos voladores no identificados. Aquí están parte de los documentos de los cuales habla el mismo Jaime Maussan. Así que pues bueno, muy interesante lo que está sucediendo no solamente aquí en México, sino en el mundo al respecto, donde se empieza a hablar de una manera más clara de parte de los gobiernos y abierta hacia los medios, hacia los periodistas, hacia pues los ciudadanos que pues sí, hemos sido testigos muchísimas ocasiones de muchos avistamientos, etcétera, pero de esto casi no se habla. Bien, casi no se hablaba. En los últimos años esto ha ido cambiando y en este 2023 parece que esto también se está revolucionando. Por ejemplo, lo que sucedió en la Cámara de Representantes. Aquí el congresista James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión, donde se estará planificando una audiencia en el tema. El Comité de Supervisión para investigar acusaciones de que Estados Unidos tiene posesiones de vehículos alienígenas intactos o parcialmente intactos se estará detallando en la Cámara de Representantes, que estará investigando estas afirmaciones de que ese gobierno alberga ovnis, después de que un exfuncionario de inteligencia denunció que pues él sabe que existen la posesión de estos vehículos, de estas tecnologías de otros planetas o de algún lugar desconocido, pero que no son humanas. James Comer, como les digo, es el presidente republicano de ese comité y estarán próximamente celebrándose una audiencia sobre estas afirmaciones de David Grush. David Grush es un ex agente de inteligencia muy reconocido, con muchas medallas, que incluso veterano de guerra también, que reveló esta información donde dice: dentro de una agencia dentro de el Departamento de Defensa tienen este tipo de materiales, digamos. Asegura que después de trabajar 14 años para la inteligencia de Estados Unidos, pues él supo y vio esto. Así que dice, habrá supervisión sobre esto, dice James Comer. Por ahora no hay fecha del momento de la audiencia, pero según se sabe, esto va a anunciarse en las próximas semanas. Tim Burchett, Ana Paulina Luna, miembros republicanos del Congreso de Florida y Tennessee respectivamente, dirigirán la investigación del Comité de Supervisión. Burchett está trabajando en estrecha colaboración con los líderes del comité y bueno, son los representantes, los congresistas que ahora están hablando de una investigación sobre demostrar la existencia de objetos voladores no identificados dentro del gobierno de Estados Unidos. Eso lo han venido revelando desde hace muchos años ingenieros y exoficiales y trabajadores de diferentes áreas del gobierno de Estados Unidos, pero siempre decían pues sí, pues no, sí está demostrado, no está demostrado, y siempre estaban pues estas dudas. El portavoz del comité que les estoy mencionando, Austin Hackers, le comentó a un medio internacional muy reconocido de Inglaterra, The Guardian, dice: además de las afirmaciones recientes de este denunciante, continúan surgiendo nuevos reportes sobre más fenómenos aéreos no identificados. El Comité de Supervisión de la Cámara está siguiendo estos informes de los ovnis, o bueno, WAPs como les dicen ellos, y se encuentran en las primeras etapas de planificación de la audiencia, según lo que reporta. La Ley de la Autorización de la Defensa Nacional para el 2022
ahí es donde se crea la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios que coordina entre el Departamento de Defensa, la Comunidad de Inteligencia, la NASA y otras agencias que investigan los WAPs. Dice, los estadounidenses que continúan financiando este trabajo del gobierno federal esperan transparencia y una supervisión significativa del Congreso. Aquí estoy siguiendo lo que dice el Congreso, estoy siguiendo lo que dice The Guardian, The Brief, que también está sacando muchos detalles, y obviamente pues también de otros países, como lo que pasa ahorita en México, que apunta a que hay pues sí un cambio, y esto es un cambio muy claro en este 2023, a hablar más del tema ya de manera directa. Ya no estamos hablando de como el año pasado que fueron avistamientos, y aquí estamos hablando de un encuentro. Estamos hablando de que oficialmente se está trabajando para decir a la población, pues sí, hay encuentros o ha habido encuentros, al menos con estos objetos que tenemos aquí de tecnologías que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Pudiera ser ese el primer acercamiento. Pero al mismo tiempo se está dando el caso de la familia de Las Vegas. En Nevada, en Las Vegas, en Estados Unidos, como ustedes ya saben, hubo un caso en el que, pues, tiene el cuadrito la camarita como dashcam, pero el bodycam, no sé cómo le llaman, de los policías. Entonces alcanza a grabar como un objeto baja, ¿no?, en una casa de lejos. Y a los minutos hay un reporte del 911 en esa zona donde le están diciendo a la señorita o al señor ahí del 911, oigan, pues hay una persona como de 3 metros que se bajó de un objeto en mi patio, que a muchos igual les puede sonar súper raro y una cosa así, no sé qué. Bueno, entonces resulta que esto no es así, ¿verdad? O sea, que hay muchos avistamientos así, y nada más está de meterse a la página del gobierno de Inglaterra. Ahí tienen ellos todos los reportes que ha habido desde, no sé, los 80s, 90s, por ahí, hasta años recientes. Ahí están todos los reportes de los policías, de pilotos, o sea, ellos van registrando todo y lo publican. Y hay muchos de estos relatos similares al que pasó en Las Vegas, en Nevada. Ahora, claro, han surgido un montón de videos que también son falsos, ¿no? Hay que distinguir, pues, de los falsos y de los que, pues, ya se sabe oficialmente son comprobados, como el de la misma cámara del policía, ¿verdad? Que eso también se me hace muy interesante. Pues parece que hay un cambio, ¿verdad? Un cambio importante. Dice Grush, el ex agente de inteligencia con 14 años de trabajo en inteligencia, y se nos fue la luz. Y regresó la luz. Pues lo bueno es que la computadora sigue trabajando, pero la luz se nos fue por un segundo. Bueno, lo que comentaba, ¿no? Dice Grush, insisto, trabajó en el Centro Nacional de Inteligencia, fue soldado, tuvo muchos puestos muy importantes en ese tema. Dice, confirmo la existencia de materiales exóticos, así le llama, ¿no? El fenómeno de la inteligencia no humana es real, dice. No estamos solos, dice el mismo Grush. Jonathan Gray, un funcionario de inteligencia de Estados Unidos, también pues es importante decir, es el actual funcionario de inteligencia de Estados Unidos en el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial NASIC. Jonathan Gray, actual funcionario, les dice lo siguiente, nomás para que también lo tengan en cuenta. Confirmo la existencia de materiales extraños, lo mismo que dice el mismo Grush, que dice él mismo, no estamos solos. Las recuperaciones de este tipo no se limitan a Estados Unidos. Es un fenómeno global y sin embargo una solución global sigue eludiéndonos. O sea, no hay una solución o no la queremos ver, pero el punto es que ahí está el fenómeno, ahí está sucediendo algo. Miren, es muy interesante, es muy fácil decir, pues, ¿no? El negacionismo también es importante. De repente gente dice, no es cierto, no, ok. Pues aquí estamos hablando de gente que está muy dentro, metida en cosas, pues, de gobierno, en cosas de inteligencia, y que siguen, pues, hablando del tema, y no solamente hablando, sino diciendo, no estamos solos, nunca lo hemos estado, es una realidad, ahí está. Y bueno, ya se decía alguna vez el escritor de ficción, de novelas, Gabriel García Márquez, decía, los ovnis, ¿no? Una opinión que me hizo siempre interesante, dice, deben de ser tripulados por seres cuyo ciclo biológico es desmesuradamente más amplio y fructífero que nosotros. Dice Gabriel García Márquez, no se ocupan de nosotros porque acabaron de estudiarnos hace miles de años, cuando se hicieron las últimas exploraciones del universo
y no solo saben de nosotros mucho más que nosotros mismos, sino que conocen inclusive nuestro destino. En realidad, la Tierra debe ser para ellos una isla de emergencia en los azares de la navegación espacial. Sí, me gustó siempre las opiniones de García Márquez en ese tema porque, pues, decía en un punto que podríamos tener incluso un extraterrestre enfrente a nosotros, así literal, y no reconocerlo porque, pues, dice, el ser humano es muy soberbio, quiere ser el único, ¿no? Quiere ser el único fregón, el único inteligente, y cuando ves que hay una inteligencia frente a ti o algo así, pues dices, no lo reconozco, no es verdad, no existe, preferimos, muchos prefieren evadirse.